Hemos estado aprendiendo acerca de discipulado y entre ello pues la relación que se establece entre el que enseña, el que aprende. Creo que Dios nos ha ayudado hasta acá y esperamos que esté siendo de provecho estas enseñanzas, porque en esta mañana vamos a hablar acerca de otros aspectos del discipulado en acción, y comenzando con ello vamos a hablar de las necesidades que presentan los discípulos o el que aprende, el aprendiz. En el caso de la familia también las necesidades de los hijos, porque como padres también en cierta forma nos convertimos en maestros, en instructores, en mentores de nuestros propios hijos. Así es que vamos, con la ayuda del Señor, a hablar acerca de esas necesidades que hay en el discipulado, porque hay, hermano, 3 áreas de relaciones en las cuales se presentan esas necesidades. Vamos a ir al primer libro de Reyes, en el capítulo 19, una porción bastante conocida, pequeña, la que vamos a tomar para hablar de esas necesidades en cuanto a esas áreas de relaciones que tienen que ser atendidas. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer en primer lugar el versículo 19 de la palabra del Señor. Con toda reverencia lo hacemos en primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Y dice la palabra: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Hasta ahí dejamos en este momento para hablar de una necesidad en cuanto a la relación que tiene el discípulo, el que aprende, y es esa relación de caminar con Dios. Y la relación de caminar con Dios no nos referimos a otra cosa nada más que la comunión que debe de tener cada creyente con el Señor Jesucristo. Es un aspecto tan esencial que es necesario algunas veces que le ayudemos a los más a los más tiernos en la fe, a que puedan entablar esa relación, esa comunión con Dios. Porque una cosa es que estemos atendiendo las cosas de Dios y otra cosa es que tengamos comunión con el dueño de esas cosas. ¿Me comprende? Entonces es tan importante, porque de esta relación depende que los otros 2 tipos de relación puedan desenvolverse de la mejor manera. Así es que aquí vemos nosotros que el profeta Elías, ¿verdad?, en este momento está como prácticamente guiando al profeta Eliseo, que aún todavía no lo era, pero está guiándolo, está como diciéndole: este es el camino, esta es la forma en cómo tú tienes que continuar. Y de hecho ya el profeta Elías había recibido de parte de Dios lo que tenía que hacer con Eliseo. Vaya conmigo al versículo 16, porque dice: a Jehú le dice Dios a Elías: hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Entonces Elías, siguiendo, ¿verdad?, el mandato del Señor, entonces comienza a trabajar con Eliseo y en primer lugar le indica el camino que debe de tomar con su Dios. En segundo lugar, vamos al versículo 20, otro tipo de relación que debe de ser atendida, porque hay una necesidad también que hay que atender en este otro tipo de relación. Dice el versículo 20, ¿está conmigo? Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo:
te ruego que me dejes besar, fíjese bien, a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Usted dirigió la atención hacia las personas a las cuales iba Eliseo. ¿A quiénes? A su padre y a su madre. En este caso ellos eran la familia cercana de Eliseo. Entonces le dice Elías, ¿verdad?, que va a comenzar a caminar con Dios, y dijo él, no, ahorita tengo que ir a arreglar los asuntos familiares. Es tan importante que después de que nosotros tengamos esa intimidad con Dios, esa comunión íntima con el Señor, tengamos buenas relaciones en la familia. Algunas veces nosotros queremos desligar y decir somos buenos siervos, pero no arreglamos nuestras relaciones con la familia. Y en este caso estamos viendo ahí, ¿verdad?, cuán importante fue para Eliseo arreglar el asunto familiar, porque tenía que emprender, ¿verdad?, otro paso también que tenía que dar en su vida como siervo de Dios. Así es que nosotros como creyentes debemos de tener una relación con Dios directamente y en primer lugar, y esa relación debe de ser, hermano, agradable a Dios, que estemos nosotros haciendo lo que a Dios le agrada, tengamos una comunión que realmente sea íntima con Dios, y de ahí va a depender nuestra relación familiar. Si nosotros tenemos buena relación con Dios, vamos a tener buenas relaciones familiares. Padres, hijos, esposos, hermano, todo va a estar bien. Y por último, vaya al versículo 21, cuando le dice, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Fíjese bien, en primer lugar, comunión íntima con Dios. En segundo lugar, tener una buena relación con la familia. Y en tercer lugar, prestarle el servicio a Dios. Y en ese orden deben de ir las prioridades de un creyente: Dios, las relaciones familiares y el servicio a Dios. No confundamos lo que es el servicio a Dios con la relación a Dios, porque es muy diferente. Yo puedo estar sirviendo, yo puedo estarme dando por todo en la obra de Dios, y tal vez mi comunión es muy pobre con el Señor. Nosotros no debemos de olvidar que el estar bien de la mano con Dios trae todas las demás aspectos o las demás relaciones, los trae bien. Depende de nuestra comunión con Dios en primer lugar, y luego nuestra comunión familiar. Porque tan necesario es en este tiempo que las familias, hermano, realmente tengan buenas bases, tengan fundamentos cristianos, para que luego estas personas o estos hijos que están ahí en formación sean hombres y mujeres de bien, no solo a la iglesia, sino a la sociedad entera. Ahí vemos nosotros que entonces el que aprende, el tierno en la fe, necesita ser enseñado en cuanto a la relación con Dios, en cuanto a sus relaciones familiares y en cuanto al servicio a Dios. Pero no solamente necesita en ese tipo de relaciones, sino también tiene una necesidad de aprender. Y en esa necesidad de aprender hay tres cuestiones también. Necesita tener conocimiento. El tierno en la fe necesita tener un conocimiento bíblico básico para continuar. Es necesario que nosotros, los que ya supuestamente tenemos un poquito de más recorrido en el camino del Señor, podamos también instruirlos a ellos en el conocimiento bíblico. Y para ello, hermano, usted tiene a la Biblia. Son 66 libros para entender todo lo básico, todo el fundamento del Evangelio del Señor Jesucristo. Conozcamos nuestra Biblia, conozcamos la palabra de Dios.
Hermanos, son 66 libros. Si nosotros nos proponemos en un año, podemos leer los 66 libros. Lo podemos hacer, porque es necesario también conocer la palabra de Dios para nosotros luego instruir a los demás. Nosotros no podemos instruir si no conocemos al menos la palabra del Dios de los cielos. Que en nosotros haya ese deseo de leer la Biblia, ese hábito tan sano de leer y de meditar en ella para que crezcamos sanamente, y eso es lo que nosotros hemos de atender también con los recién convertidos, con las personas a las cuales nosotros pretendemos enseñarle. Pero hay otra también necesidad que hay que atendérsela, y es de que ellos lleguen a comprender cuánto vale el aprender la palabra y todo lo que requiere el fundamento del cristianismo. Tenemos que enseñarle que este aprendizaje es de mucho valor. Hermano, no se compara la palabra de Dios, el conocimiento de las cosas de Dios, con nada material. Usted no lo puede comparar ni con logros académicos, mucho menos con bienes de esta tierra. El que nosotros, hermanos, realmente hayamos aprendido que Cristo es el Señor de nuestra vida, que Él murió en la cruz por nuestros pecados, y nosotros hemos valorado ese conocimiento, hermano, eso es lo más valioso en nuestra vida. Nosotros eso también tenemos que hacérselo saber, y que ellos luego puedan aplicar ese conocimiento, ese valor que le dan a la enseñanza bíblica, hermano, lo puedan aplicar cuando sea posible en el desarrollo de cada una de sus vidas. Entonces, nosotros tenemos ahí aspectos en los cuales, como mentores, como líderes, como supervisores, hermano, como hermano mayor, si usted quiere, del cristiano que recién comienza, ahí hay aspectos que nosotros podemos atender. Otra cosa es que ellos necesitan desarrollar sus propias habilidades al servicio del Señor. Nosotros somos los que podríamos ayudarle a estas personas, a estos aprendices en estas áreas, y ver en qué área esta persona puede desenvolverse, puede desarrollarse de acuerdo a las habilidades que se le puedan ver, ¿verdad? Nosotros estaríamos ahí. Este hermano, esta hermana tiene habilidad para esto, y darle la oportunidad para que ellos puedan desarrollarse. Pero esto, mire, le estoy hablando de las necesidades que hay en las personas que tienen que aprender. Esto nos lleva a nosotros a que el que enseña, el maestro, el instructor, el consejero, el mentor, como nosotros podríamos llamarle, debe de tener o llenar ciertas cualidades. En primer lugar, y estos son consejos prácticos, ser un buen oyente. ¿Cuánto cuesta, hermano, oír? ¿Verdad que es más fácil hablar? Es más fácil hablar y cuesta más escuchar. Pero fíjese que por ahí dice un refrán español: fuimos creados con dos orejas, pero ¿con cuántas bocas? Solo con una. Como que el creador, ¿verdad?, estaba ahí diciendo, un momentito, escuchar doble es más importante que hablar una vez, ¿verdad? Y si no, usted fíjese en el matrimonio. ¿Qué es lo que más hacemos? Hablar. Cada quien quiere tener la razón y hablar más que el otro. Y si nos descuidamos, hermanos, se arma una que después no fue el problema, el conflicto, se olvida por qué fue, ahora el conflicto es porque no lo deja hablar. Eso sucede, nos pasa, ¿no es cierto? Bueno, pues podemos tener métodos, hermanos, tengamos métodos. Por ejemplo, te damos 5 minutos, vaya, 5 minutos, hable usted, hermano, y vaya, hermana, y así, ¿verdad? Podemos solucionarlo para que todos hablemos. Pero lo más importante es escuchar. Dice que los buenos mentores escuchan más de lo que hablan.
Ellos tratan de permanecer más callados para hacerle preguntas y para escuchar la respuesta y saber en dónde está aquella persona para poderle ayudar. En vez de estar que yo y mire, y algunas veces, hermanos, nosotros nos queremos poner de ejemplo, pero nada de eso. Lo mejor es escuchar, porque nuestro trabajo es ayudarle a las personas. Es ayudarles a ellos para que puedan desarrollarse, para que puedan desenvolverse. Y esto lo puede usar usted en el matrimonio. Hermano, hermana, si aprendemos a escuchar al cónyuge, entonces nosotros nos habremos ganado bastante en el territorio del matrimonio. Pero no, la mayoría de nosotros queremos tener siempre la razón e imponernos y hablar todavía más que lo que habla la otra persona. No tiene que ser así. En cuanto a los hijos, dígame, muchas veces no los dejamos ni hablar. No, es que es él el que tiene que escuchar. El hijo también necesita que lo escuchen, hermano. Por muy pequeñito que sea el hijo, por muy pequeña que sea la hija, necesita ser escuchada, y hay momentos en los cuales, hermano, están necesitados de que alguien les escuche. Por eso, muchas veces allá afuera, como hay quien les escuche allá, vienen los conflictos, vienen los problemas. ¿Por qué? Porque papá y mamá consideran que no es importante escucharle a los hijos. Mire, hermano, y aunque sea, mire, un niño pequeño podría venir a decirle, aunque sea tal vez algo que para usted es superficial, no tiene importancia, pero para él sí tiene gran importancia. Le puede hasta decir, mira, mi juguete se rompió y estoy muy triste por ahí. Ay, es un juguete, está llorando. Pero a nivel de él, si nos ponemos a nivel de ellos, entonces nos vamos a dar cuenta que es importante lo que ellos están diciendo. Usted, es que este tipo, yo ya pasé por esa edad. Porque pasó por esa edad, deberíamos de tener más consideración todavía. Porque también nosotros en ese tiempo, y hermano, ¿y qué especialistas éramos? ¿Qué experimentados éramos? Y algunos de nosotros durante esa edad de la niñez y de la adolescencia, a saber cuántos desatinos cometimos o andábamos en la mente. Y cuán importante es que alguien escuche. ¿Estamos, hermano? Entonces, una de las cualidades muy buenas es escuchar. Saber escuchar. Otra de las buenas cualidades es ser un pensador crítico, analítico. Nosotros necesitamos ayudarle a las personas a pensar de una manera analítica, porque las cosas no son simplemente que yo quiero o que tú quieres o que no, tenemos que enseñarle a que ellos tienen que hacer una evaluación, un análisis de la situación en la cual están. Para ayudarles, tenemos que ayudarles a que ellos piensen para que así puedan seguir adelante. Muchas veces nosotros, hermanos, no les enseñamos eso, sino que lo que hacemos es tratar de imponer lo que nosotros pensamos. Tenemos que enseñarles a pensar por ellos mismos, a analizar por ellos mismos. En primer lugar, hay que identificar la información. ¿Cuál es lo más importante de una situación? Y aquí le voy a traer otra vez el ejemplo de Moisés. ¿Se recuerda cuando Moisés y Josué bajaban del monte? Entonces vino Josué y le dijo, alarido de guerra es que yo escucho. Entonces, ¿qué le dijo Moisés? No, mira, no es alarido de guerra, esto es. Y ya comenzaron, ¿verdad?, a actuar de manera diferente. Entonces nosotros debemos de enseñarles a que identifiquen la información acerca de la situación. Enseñarles a que no deben de, como decía un adagio por ahí, no se partan con la primera. Hermanos, si viene alguien a nosotros, muchas veces nosotros, así, y ya tomamos partido. No, usted tiene que escuchar a la otra persona, para que podamos tener nosotros realmente una situación analizada, viéndola desde un punto de vista y viéndola desde el otro punto de vista. Pero ¿qué sucede cuando nosotros, sí, como no, como dijo el hermano, y viene el otro y dice todo lo contrario? Entonces ahí
tenemos problemas. Tenemos que enseñarle a las personas a que identifiquen la información que tienen, a que analicen, a que no se dejen ir, hermano, porque esta situación es para que ellos puedan desarrollarse en la vida todavía mejor que nosotros. Tenemos que enseñarles a que reflexionen objetivamente. No vayamos nosotros a enseñarle a que porque alguien tal vez no nos es favorable, ya nosotros vamos sobre esa persona. No, el Señor Jesús nos enseñó a ser objetivos. Se recuerda cuando Él dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dijo, a cada quien le corresponde, a ellos les corresponde ahorita los impuestos, pues désenlos a ellos. Pero lo que me corresponde a mí como Rey de la Gloria, eso es otra cosa. Pero ahorita désenlo a ellos. O sea, seamos objetivos. Muchas veces nosotros tomamos partido, como le digo, de una u otra persona solo porque tal vez esa persona no ha tenido con nosotros una buena relación. Cuidémonos, cuidémonos. Cada uno de nosotros debe de saber que toda persona tiene buenas cualidades. Tiene, hermano, esos buenos deseos también. Algunas veces nosotros no hemos tenido la oportunidad quizá de entablar relación con ellos, pero hay que darle a cada uno el valor que se merece. Por otro lado, debemos de ayudarles a considerar otros puntos de vista. ¿Por qué? Porque debemos de ayudarles a que él sepa que tiene opciones. Cuando nosotros enfrentamos, hermano, una situación difícil, por lo general estamos atascados. No sabemos qué hacer. Nos quedamos ahí pensando y el problema está dando vueltas y no sabemos qué hacer. Pero cuando la persona de afuera está viendo, entonces tiene un plano mejor. Se lo voy a poner así. ¿Se ha fijado cuando estamos viendo una pelea de boxeo? ¿Ah? No, tal vez no le gusta mucho el boxeo, pero usted está viendo por dónde lo va a golpear el contendiente al otro. Y hasta le hace así. Que quiere que aquel reaccione por donde usted está viendo que lo puede noquear. Pero tal vez no muchos son aficionados al boxeo. Pero ¿qué me dice del fútbol? ¿Ah? Arala, date por aquí. Así he escuchado, me he dado cuenta, ¿verdad? Yo no sé mucho de fútbol, hermano, ni de ningún deporte. En fútbol sé que hay una chilena nada más y no sé. Pero como nosotros lo estamos viendo, nosotros podemos, y usted quisiera decirle, ¿verdad? Al que lleva, mira, aquí, el defensa, el arquero, aquí, allá. Porque estamos viendo todo el plano. Pero el que está dentro, es como dice por ahí un dicho, verla venir no es lo mismo que platicar con ella. Porque cuando estamos ahí, y de hecho las personas dicen, pues sí, pero como usted no está en mis zapatos, ¿verdad? Pero es ahí donde el que enseña, el que trata de formar a otra persona, le ayuda a ver las opciones que tiene la persona. Claro, cuando hay disposición, hermano, de aprender. Y acuérdese lo que dice Proverbios. Vamos a Proverbios, capítulo 11, versículo 14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Quiere decir, ¿verdad?, que, hermano, cuando ya estamos 2 o 3 involucrados en el asunto, entonces puede haber mayor seguridad en lo que se hace. Y lo mismo se repite en el capítulo 15, vaya conmigo al capítulo 15, versículo 22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros, ¿qué pasa? Se afirma. O sea que 2 cabezas, como dicen, piensan mejor que una. Todo esto, hermano, más que todo es práctica.
Es algo práctico, son aspectos prácticos que hasta nos han enseñado algunos de nosotros en nuestros hogares, con nuestros padres. Lo que pasa es que lo llegamos a olvidar, llegamos a creer que no tienen importancia, pero sí tienen importancia para el desarrollo nuestro en la vida y ayudarle a otros a que se desarrollen después de nosotros. Pero vamos después de esas cualidades y veamos. Porque hay ventajas, hermano, y hay recompensas en cuanto a la relación del maestro, del mentor y del discípulo. En primer lugar, viéndolo desde el punto de vista del discípulo, hermano, tener un compañero que le ayude a uno a cargar, un compañero con el cual se pueda caminar, hermano, es un gran descanso. Es un gran descanso. Tener el compañerismo con esa persona, saber que esa persona está con usted en las buenas y en las malas, eso es muy lindo y eso cuesta encontrarlo, lastimosamente cuesta encontrarlo. Por eso estamos fomentando, trate de ganarse a esa persona que le enseña o al que le aprende ese compañerismo. Hermano, cuando hay un buen compañerismo, ¿se recuerda del Señor Jesucristo? Que anduvo con esos 12. Y cuando, por casualidad, no fue por casualidad, cuando Pedro se separó y estuvo allá, cuando estaba enfrente al fuego ahí, y Jesucristo ya estaba siendo llevado, dijeron, no, fíjate que tú sí has estado con Jesucristo, le dijo. Porque él dijo, no, yo no conozco al tal hombre, yo nunca he andado con él. Un momentito, le dijo, si hablas igual que él. Porque el buen compañerismo que llegó a tener, y por eso se sintió todavía más acusado, ¿verdad? No le dijo, si tú hablas como él. Así es que, hermano, el compañerismo es bueno cuando se trata, ¿verdad?, de hacer esas cosas correctas ante los ojos de Dios. Pero ¿qué otra cosa? ¿Qué otra ventaja de parte del discípulo? Hermano, tiene una mayor probabilidad de éxito en su carrera cristiana. Cuando tiene a alguien que le ayude, a alguien que le enseñe, hermano, tiene a alguien para que le pueda supervisar. Y él puede llegar a decirle, mire, fíjese que cometí tal cosa, hice tal cosa, y aquella persona, en vez de condenarlo, le va a ayudar. Entonces es un descanso, tiene alguien a quien rendirle cuentas y eso le va a ayudar. Otra cosa, se va a desarrollar con una persona más experimentada y eso le trae mucho beneficio. Los consejos de una persona, hermano, que ya pasó por una situación son de mucha valía. Nosotros, hermano, ya hemos pasado por diferentes situaciones en la vida. Y no ha sido por casualidad, ha sido para que aprendamos y a la vez nosotros también enseñemos a otros. No vayamos a salir, hermano, con situaciones, ¿verdad?, que la pase él ya que a mí me costó. No, de ninguna manera. Y se va a desarrollar una relación espiritual que realmente tenga significado. Y eso es importante. Porque dentro de nosotros, acuérdese que el lazo que nos une es la sangre del Cordero, en el cual no hay, hermano, imperfección, no hay envidias, no hay ningún obstáculo. Todos somos hermanos en Cristo Jesús. ¿Por qué no desarrollar entonces ese compañerismo y esa relación de hermano a hermano? Y finalizando, de parte del discípulo, tendrá un modelo apropiado para que luego él pueda formar a otros. Pero ¿qué del lado del mentor? ¿Qué del lado del líder? ¿Qué del lado del que enseña? ¿Qué del lado del consejero o del maestro? Hermano, es un gozo realmente transmitir lo que usted sabe. ¿O no lo ha experimentado? Cuando usted le dice a otra persona y le enseña a otra persona, eso lo llena de mucho gozo, de satisfacción en la vida, el que pueda transmitir experiencia, el que pueda transmitir su visión, el que pueda transmitir, hermano, todo aquello que usted ha aprendido. Y esto ayuda para que el reino de Dios crezca. ¿Estamos, hermano? Porque ese es nuestro objetivo, el reino de Dios.
como iglesia, ese es nuestro objetivo, el reino de Dios. Y eso trae enriquecimiento también, porque tanto el que enseña va a aprender del mismo alumno. Acuérdese que el joven o el tierno en la fe trae otras cuestiones que van enfrentándose también conforme el desarrollo de la sociedad ahora en día. Hay cosas y hay aspectos que tal vez hace 20, 30 años no se podían considerar porque no se daban y ahora sí. Entonces viene el tierno en la fe y hace ver eso al que está enseñando, el que tiene mayor madurez, y se va aprendiendo también. Y otro aspecto, usted verá lo útil de su influencia en la obra de Dios, de su influencia en el grupo familiar, de su influencia en la familia, cuán importante usted es, y va a llegar a considerar su vida muy preciosa en las manos del Señor. Mucha gente pierde hasta el deseo de vivir porque considera que no es útil para nada. Y ha escuchado usted cuando la gente se deprime y dice, es que yo no sirvo para nada, es que yo, hermano, pero cuando se está dando una relación, a quién se le está enseñando, a quién se le está ayudando, eso nos ayuda a nosotros mismos a sentirnos útiles en la obra del Señor. Tanto así que la influencia que nosotros podamos ejercer en la obra de Dios, hermano, nos podemos dar cuenta de ello. Y mire lo que le pasó al apóstol Pablo, porque él vio realmente lo útil que era su influencia en la obra de Dios. Y llegó, hermano, a considerar en algún momento y dijo, pues estoy en estrecho. Filipenses capítulo 1, versículos 23 al 26. Filipenses 1, del 23 al 26. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es, ¿qué dijo? Muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Yo ya me quiero ir, dijo Pablo. Yo quiero estar allá, pero me doy cuenta que soy útil para ustedes. ¿Me está entendiendo el punto? ¿Ah? Todo esto es práctico, hermano. Realmente todo esto es práctico. Entonces él vio lo útil que era la influencia de él en el evangelio de Cristo, y por eso dijo, yo no sé si morirme es muchísimo mejor para mí, ahí se termina todo. Sin embargo, veo que por amor a ustedes, como que ya no sé, pues ya no sé si decirle al Señor que me lleve o decirle que me deje, porque veo que ambas cosas son muy buenas, pero aquello es muchísimo mejor. Pero la utilidad que le doy a ustedes, ¿te está dando cuenta entonces cuán importante es esta situación? Y evitará también un desgaste, ¿verdad? Usted le va a enseñar a otros a que hagan lo que usted hace, y eso en cualquier momento que usted no pueda hacerlo, otra persona lo puede hacer por usted. ¿Estamos, hermano? ¿Sí? Y así aprendemos y vamos a dejar, hermano, realmente un verdadero legado. ¿Cuántos de nosotros quisieran que cuando ya esté ahí el ataúd con nosotros se hable bonito de nosotros? ¿Cuántos quisiéramos eso? ¿Y sabe qué? No los vamos a oír. Eso es lo más... No los vamos a oír, pero nosotros eso es lo que queremos. Fíjese cómo somos, ¿verdad? No había pensado así usted. ¿Ah? Pero hermano, es que quisiéramos que hablaran bonito, pero ahora tenemos que hacer bonito. ¿Estamos? Pues sí, porque yo quisiera que alguien de parar aquí dijera, mire, por lo menos me enseñó algo la hermana Caridad. Y pues sí, no le puedo decir que me voy a sentir contenta, porque ya no voy a sentir. Ya no voy a sentir. Así es que, dicho sea de paso, si ahora quiere hacerle, hermano, tal vez un agradecimiento a alguien, hágaselo hoy que está vivo. Deje de estar esperando que la persona muera para decir, ay, qué bueno era, yo le aprendí esto, yo le aprendí aquello, porque ya la persona no va a sentir nada. Por ahí estaba una hermana que le decía a sus hijos, mira, y cuando yo me muera, llenan todo de puras rosas de todos colores.
Le digo yo, si ni las va a ver. Más la carga que le va a dejar a los muchachos. ¿O no es cierto? ¿Y quién las ve, pues? ¿Quién las disfruta? Ay, tanto que lo querían, tanto, y en vida no le hicieron nada. Y eso va también con sus padres, con sus hijos, con cualquier pariente. Que no vengamos a llorar después de que se mueren, sino que déles en vida lo que usted puede darle. Si respeto, respeto, ayuda, ayuda. Dele fuerte el aplauso al Señor. Yo me sorprendo, hermano. Enseñanzas de hombres que ya murieron. Del siglo pasado, de hace 2 siglos. Bueno, ¿y qué me dice? Del apóstol Pablo. ¿Y qué pasa? El legado que ellos dejaron continúa. Continúa y continúa. Y así continuará el suyo y el mío si nosotros lo fundamentamos en la palabra de Dios. Porque los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra dice no pasará. Entonces, si lo fundamos en eso, estamos bien. Estamos, hermano. Y vamos a hablar de 2 elementos indispensables en esta relación de líder, discípulo, mentor, consejero, como usted se considere. La confianza y la confidencialidad. Ay, hermano. La relación entre el discípulo y su mentor se forma en base a la confianza que se desarrolla. Si el que enseña no es digno de confianza, esto va a fallar. Si no hay confidencialidad, también va a fallar. Porque una cosa, ¿verdad?, lleva a la otra. Si se es digno de confianza, es una persona que también va a tener confidencialidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros debemos de guardarnos muchas cosas que se nos dicen bajo confidencia. Siempre y cuando, claro, ¿verdad?, esto no tenga que ver con cuestiones allá ya legales y, bueno, entre en otros aspectos. Pero si viene alguien a usted, no es que usted va a andar difamándolo. No es que usted va a andar diciendo todo lo que aquella persona es. ¿Me está comprendiendo? No vengamos, hermano, con aquel chistecito de, mira, te voy a contar lo que le pasa al hermano o a la hermana para que nos ayudes a orar. No, eso es pura pantalla. Ganas de trasladar. Eso es todo. Ganas de transmitir. No nos cabe. Y por eso lo hacemos de esa manera, para hacerlo de manera espiritual. Pero como sea, siempre es un chisme. ¿Estamos, hermanos? ¿Estamos? Y discúlpeme que le hable de esta manera, porque eso es bien importante. Cuando se pierde la confianza, cuando se le rompe la confianza a alguien, hermano, esa persona, si busca del Señor, tal vez vuelve a confiar, pero hay personas que no vuelven a confiar. Entonces el daño se vuelve todavía peor. Muchas veces nosotros, hermanos, tenemos que escuchar cosas y quedarnos ahí, escucharlas nada más. Algunas veces ni se requiere que se haga nada por ellas. Tal vez la persona solo quería desahogarse y que no lo juzgue, sino que le ayude a superarse. ¿Estamos, hermanos, en esto? Si cualquiera de estos valores se llega a perder, en el mejor de los casos, la relación se vuelve muy superficial, del diente al labio, pero no hay penetración, no hay conexión espiritual con la persona. Es tan importante que nosotros nos mantengamos así. Y si usted es amigo de alguien, que se considera amigo de alguien, y en esa amistad se ha dado cuenta de algunas cosas de esa persona, cuando se rompa la amistad, no vaya a salir por otro lado. Eso no se hace. Eso no se hace. Se debe de permanecer, hermano, siendo íntegro y siendo honesto. Si algo tenía que decirlo, se lo tenía que decir a él o a ella, pero no difamar
luego solo porque la amistad se rompió. Y si la amistad se rompió, si fue por su responsabilidad, busque restablecerla, porque es mejor ganarse amigos. ¿Estamos, hermano? Pero esto es práctico, se lo dije, casi todo este aspecto son prácticos. Nosotros tenemos que aprender a desarrollarlos, a desenvolverlos de esa manera. El Señor Jesucristo nos enseña, hermano, mucho, y yo lo voy a llevar a una porción en donde este gran hombre sufrió porque un hombre de su confianza le falló. Vaya conmigo al segundo libro de Samuel, capítulo 15. Vamos a hablar acerca de cómo se sintió el rey David. Segundo libro de Samuel, capítulo 15. Leemos el versículo 30 y nos dice: y David subió la cuesta de los olivos, ¿y qué dice? Y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subía. El rey David, el gran rey David, claro, ciertas cuestiones que pasaron en la vida fueron a consecuencia de la desobediencia que cometió, del pecado cometido, pero el que el hijo haya sido, hermano, el instrumento para hacerle esa conspiración fue de mucho dolor para David. Le rompió la confianza, le rompió el corazón, deshizo lo que había en él, porque David, hermano, es más, Absalón era uno de sus preferidos. Llegó a ser tanto que hasta muerto, él se negaba a ser, ¿cómo le puedo decir?, a tener pensamientos de rechazo contra él. Y le dijo todavía uno de los servidores: imagínate tú, le dijo, tu hijo que conspiró contra ti y que quería quitarte el reinado y está llorando. Creo que si todos hubiéramos muerto y él hubiera quedado vivo, tú todavía estuvieras, porque le dolía a él que su propio hijo no lo aceptaba, pues. Y dice que subió llorando la cuesta, iba en símbolo descalzo y cubierto con un manto de silicio, porque era símbolo de luto, era como que algo se le había muerto adentro, pero era su propio hijo el que había conspirado contra él. Le quitó la confianza, rompió toda confianza. ¿Cuántas veces nosotros podríamos cometer ese error de romper la confianza de aquellas personas que vinieron de buena fe a nosotros? Entonces tengamos cuidado en esto. Como hijos de Dios debemos de ser dignos de confianza y tener esa capacidad de que si alguien nos dice algo, lo mantengamos nosotros, hermano, con nosotros. ¿Estamos, hermanos? Usted está un poquito así, ¿verdad? Pero si estamos aprendiendo, hermano, gloria a Dios. Vaya conmigo a Salmos para que vea cómo le dolió y cómo lo expresó el rey David en este salmo. Salmos 41, versículo 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y sabe que esto también tipifica a la traición que le hizo Judas al Señor Jesucristo. Justamente esta porción también. ¿Y sabe qué era lo que más dolía? Porque él era uno de los 12. Uno de los 12. Es que mire, hermano, del mundo usted puede esperar todo. ¿O puede esperar bienes? No, claro que no.
pero dentro del pueblo de Dios. Hace poco nos decía una hermana, mire, cuando yo vine a Cristo, aquí a la iglesia, yo creí que todos eran santitos. Y le digo yo, pero ya se dio cuenta que no, ¿verdad? Le di, sí, me di. Y ya se fijó, le di, que nosotros también lo predicamos. Porque es cierto, no todos tenemos el mismo grado de madurez. Entonces algunos, ¿verdad? Dependiendo del grado de madurez, se falla o no se falla, etcétera, etcétera. Pero tratamos de ser lo más honestos posible. ¿Estamos, hermano? Entonces dice, yo creí, hermano. Pues no ande creyendo mucho, le digo, ¿verdad? Esperar de allá, hermano, y de sus compañeros de trabajo que no tienen a Cristo. Y algunas veces usted lamentando, mire, pero cómo me tratan, y yo la palabra de Dios les enseño. ¿Y qué es lo que puede esperarse, pues? Pero de aquí, eso es lo más duro. Eso es lo más triste. Porque como decía esa hermana, yo esperaba verlos a todos, me dijo, santitos, y aprender de todos, pero se dio cuenta que no. Entonces duele. Imagínense lo que le pasó a David con su hijo, a Jesucristo con Judas. Vaya a otra porción conmigo, Salmo 55, que se refiere a lo mismo. David está hablando de lo mismo. Salmo 55 del 12 al 14. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Acuérdese que a David era guerrero. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Eso es lo que más me duele, dijo David. Entonces, para que podamos ver cuán importante es la confianza y la confidencialidad en nosotros, también hay que tener cuidado, y debo decirlo, porque hay gente que viene con el cuento, solo a usted se lo voy a decir, y ya está en el Facebook. Se lo digo. Entonces, ¿verdad? Hay que tener un doble cuidado. Un doble cuidado. Y le digo, porque algunas veces uno se duerme y uno cree en lo que le están diciendo. No, y solo usted lo sabe, y solo a usted se lo he dicho. Gracias a Dios que Dios es tan bueno que inmediatamente dice, no vas a engañar a mi siervo de esa manera. Ahorita mismo. Y se lo estoy diciendo porque esas cosas pasan. Porque mire, en el Facebook pone, se usa mal. Si lo va a usar mal, mejor no lo use. Toda herramienta tecnológica es para hacer el bien. Y para nosotros hacer bien en las cosas del Señor Jesucristo. ¿Me comprende? Pero no lo usemos para cosas que no edifican. Hay gente que se pone a escribir ahí lo que no tiene valor decirlo cara a cara. ¿Cómo está eso? No debemos de ser así, no actuemos de esa manera, eduquémonos. Aprendamos nuevos valores, hermano, bueno, no nuevos, sino esos valores son antiguos, pero tal vez nuevos para nosotros. Tengamos cuidado. Yo decía en esta mañana, yo considero que la persona que suele hacer eso, hermano, es como tener una trinchera de cobardía. Porque no puede decir personalmente y lo escribe ahí para que todos se den cuenta. No, ¿cómo está eso? No podemos arreglar nada así como creyentes nosotros. Si alguno tiene algo en contra de otro, dice que lo llame a solas primero y hable con él. Y sigamos los pasos bíblicos y el Señor se glorificará y nosotros estaremos haciendo la obra de Dios que tanto nos ha encomendado. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Y otro elemento, sirva de ejemplo. Eso es importantísimo. Sirva de ejemplo. Bernabé dio el ejemplo que luego Pablo también fue capaz de reproducir, de duplicar en sus propios discípulos.
Pablo llegó a decir: sed imitadores de mí. Y en Timoteo le dijo: esto encarga a hombres fieles e idóneos que puedan también enseñar a otros. ¿Quién le enseñó eso a Pablo? Bernabé. Bernabé. ¿Y sabe qué? Vamos a un caso. ¿Se recuerda lo que hacía Bernabé con Pablo? ¿Se recuerda? Que hablábamos de cómo Bernabé introdujo al apóstol Pablo y cómo Bernabé y dejó que Pablo surgiera. ¿Cree que Bernabé se quedó de brazos cruzados? No, Bernabé continuó haciendo su mismo trabajo. Vaya conmigo a Hechos capítulo 13. La Biblia nos da detalles que dejan ver el papel de Bernabé también en la formación de otro discípulo. Hechos capítulo 13, versículo 13. Lo tenemos. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Este Juan es Juan Marcos. Vaya conmigo al capítulo 15 de Hechos. Versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Pablo y Bernabé andaban juntos y llevaban al joven Juan. Pero dice que llegando a Panfilia vino Juan y se les apartó. Algunos dicen que porque el terreno era muy inhóspito, él tuvo temor de aquel territorio, la juventud, la inexperiencia, lo hicieron que retrocediera, que dijera: ya no más, yo no voy a continuar con ustedes. Y dicen los teólogos que la palabra que se usa cuando dice que él se apartó en griego es una palabra derivada de apostasía. Eso dicen los estudiosos. Sea como sea, el muchacho se apartó, haya sido porque vio aquella empresa bastante difícil, él estaba joven, inexperto, o qué pudo haber pasado por la cabeza de Juan Marcos, no lo sabemos, pero se apartó. Entonces, cuando Pablo le propone a Bernabé ir a visitar a las iglesias que se habían establecido, le dice: vamos y llevamos a Juan. Y le dice: no, no lo llevemos, porque ese se apartó de nosotros y no quiso ir. Y hubo tal desacuerdo, ¿qué pasó? Se separaron. Bernabé por un lado y Pablo por el otro lado. Pero ¿sabe qué? Ambos haciendo la obra de Dios. Bernabé no dejó de trabajar como había trabajado con Pablo, y Pablo continuó la obra de Bernabé en el joven Juan Marcos. Vaya conmigo a otra porción para que veamos ahí cómo se relacionó luego Juan Marcos con el apóstol Pablo, porque Pablo era el que estaba molesto con Juan Marcos, y sabe que a él se le atribuye el evangelio de Marcos. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 4 versículo 10 para que se dé cuenta que lo que hizo Bernabé con Juan Marcos fue continuado por el apóstol Pablo, y vea en lo que, o la posición que Juan Marcos llega a obtener delante del apóstol Pablo. Colosenses capítulo 4 versículo 10.
Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, ya lo había enviado. Y si fuere a vosotros, ¿qué dijo? Recibidle. O sea, se entabló entre el joven Juan Marcos, que en primer lugar lo desechó Pablo, pero se entabló luego la relación de el mentor al discípulo. Y vaya conmigo a segunda de Timoteo, porque también ahí está otra porción en lo cual Pablo menciona a Juan Marcos. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Mire cómo lo llegó a considerar el apóstol Pablo a Juan Marcos, pese a que en un momento lo rechazó completamente. Bernabé continuó trabajando con él. ¿Lo tiene? Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráele contigo. ¿Por qué? Porque me es útil para el ministerio. ¿No cree que Pablo merece un fuerte aplauso, hermano? Que no lo oye, pero al Dios de Pablo, al Dios de Pablo, alabado sea su nombre para siempre. Y sabe que en Filemón 1:24, Pablo llega a considerar a Juan Marcos como mi colaborador. ¿Se da cuenta? Y vamos a leer en Primera de Pedro, porque la relación llegó a ser todavía más estrecha del apóstol Pablo hacia Juan Marcos. Primera de Pedro, capítulo 5, vamos a leer el versículo 13. Lo vamos a leer juntos, ¿qué le parece? Bueno, ¿ya lo tenemos? La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. ¿Qué le parece? Cómo este hombre tenía el sello de ser mentor, instructor, maestro. Hermano, ahí tenemos los mejores ejemplos, ¿verdad? Juan Marcos creyó que había sido desechado, quizás, lo toma Bernabé, le da también su ayudada, y luego Pablo, y este joven sirviendo bajo el control del apóstol Pablo. La meta es, hermanos, que el discípulo supere a su maestro. Esa es la meta. La actitud de Juan hay que imitarla. Juan dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El hombre carnal no. El hombre carnal dice, es necesario quitar a este de en medio para que yo esté en su lugar. Y no es así. Hay un lugar para todos en el trabajo del Señor. La promesa de Dios está con nosotros y el poder del Jesucristo resucitado está en nosotros. Por eso dijo el Señor Jesucristo, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Cada uno de nosotros debería de tener una o dos personas para enseñarle lo que es necesario y caminar el buen camino del Señor. Esperamos que haya sido de beneficio estas enseñanzas y que usted sobre todo las aplique en su familia, que es la primera iglesia. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, haciendo la siguiente oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, me arrepiento, te necesito, creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz y resucitaste al tercer día para darme vida eterna. Amén. Para más información, llámanos al 301-933-7191 o escríbenos a info@iccmd.org. Puedes visitarnos en www.iccmd.org o síguenos en Facebook y Twitter como IC Canaán. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre.